A esta hora saludamos en nuestros estudios al expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román. Doctor Román, buenas tardes, buenas noches, gracias por visitarnos. Bueno, tenemos en este momento un debate público muy complicado, y esto es por el caso de la abogada Alexandra Villasís y su aspiración a ser la titular de la Judicatura. Y esto ha traído el caso suyo a la palestra, es decir, lo que el doctor Álvaro Román le tocó afrontar en el año 2021 hasta el año 2023. Usted también fue vocal suplente de la presidenta de entonces, María del Carmen Maldonado, y cuando ella renunció en 2021, mejor dicho, usted reclamó su derecho a sucederla por ser vocal suplente, ¿cierto? La Judicatura se reunió entonces, no se lo permitió y nombró al vocal Fausto Morillo como presidente encargado. Así fue, ¿no es cierto? Sí, porque hicieron una interpretación del artículo 262 y sostenían, ¿no?, tanto la Corte Nacional de Justicia, presidida por el doctor Saquicela, y él hace una interpretación diciendo que, claro, el representante siempre tiene que ser, el presidente tiene que ser de la terna de la Corte Nacional. ¿Y usted venía desde la Fiscalía? De la Fiscalía. Entonces, bajo ese panorama, en parte, después la Corte Constitucional aclaró esa cuestión, ¿no? Pero lo que se olvidaron tanto el doctor Saquicela como el doctor Murillo, Aparicio Caicedo, Alexandra Vela, y todos los jueces de la Nacional, ¿no? Que había primero estábamos en un proceso transitorio, y que las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana, por un dictamen interpretativo de la propia Corte, tenían rango de norma constitucional. Entonces, bajo ese aspecto, esas normas constitucionales hacían una excepción del 179 de la Constitución, que efectivamente así tenía que procederse, a pesar de que yo no venía, yo venía siendo vocal suplente. Con esa acción del 3 de febrero del 2022, esa sesión, toman la decisión y dicen que nunca había, que yo, en definitiva me desconocían como vocal, porque esa fue la actitud que tomaron, ¿no? Y no observaron ese dictamen interpretativo y las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Trujillo. Bajo ese aspecto yo presenté la acción de protección, perdí en primera, segunda y planteé una extraordinaria de protección. A esa sí le respondió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dio una sentencia de mérito, no es una sentencia de extraordinaria nomás, es decir, dijo: aquí, como no le han resuelto los casos la primera y segunda instancia, voy a dictar yo una sentencia de mérito. Es decir, la Corte tomó a cargo y analizó mi caso en extenso para poder decidir como que fuera juez de primera instancia. Entonces, ahí es donde la Corte Constitucional, los 9 jueces determinan y dicen: si efectivamente la norma constitucional, el dictamen interpretativo, las resoluciones del Consejo de Participación tenían rango enorme, estábamos en un estado de transición y el Consejo tenía competencias extraordinarias y me podía nombrar. Pero dijo: usted no puede acceder a la presidencia. O sea, no estaba garantizando su acceso absoluto a la presidencia de la Judicatura. Pero sí lo que hizo es reconocer la violación de la seguridad jurídica. Porque no observaron tanto los jueces de primera como de segunda instancia y el doctor Saquicela, el doctor Murillo, todo el Pleno de la Nacional, la doctora Alexandra Vela, que era ministra de Gobierno en esa época, y el asesor presidencial del presidente Lasso, Aparicio Caicedo, hicieron esa decisión y tomaron esa decisión en el edificio de la Corte Nacional. Ahí tomaron la decisión. Entonces, bajo ese aspecto, la Corte aclara y me dice en el párrafo 106, que es desde el
párrafo en que establecen y resuelven la violación de la seguridad jurídica, dice, vea, sí, usted tiene la potestad de, digamos, ¿qué dice el párrafo 106? Partiendo de lo expuesto, este organismo considera que lo procedente era reconocer la calidad de vocal suplente del accionante atendiendo, es decir, porque me estaban desconociendo. Porque además el doctor Murillo decía que yo no tenía que ser vocal suplente y me pasaba a la vocalía 4. Así de arbitrario era el doctor Murillo, ¿verdad? Y me convocaba a las sesiones como vocal de la vocalía 4, de la vocalía número 4. Porque él hasta me desconocía. Por eso la Corte dice, tenía que reconocerse la calidad de vocal suplente del accionante, lo decidido por el Consejo de Percepción Transitorio, justamente en ejercicio de las facultades extraordinarias, a quien consecuentemente le correspondía reemplazar a la presidenta del Consejo de la Judicatura ante su ausencia por renuncia irrevocable. Sin embargo, y ahí viene y pone el pero, ¿no? El referido reemplazo debería siempre realizarse en forma temporal. Ya. Ahora, entonces ahí, lo que quiero es decir que la Corte en el párrafo 106 determina: yo como vocal suplente tenía que sucederle a la señora doctora María del Carmen Maldonado por la renuncia. Ahora, de esto, como obviamente es... y lo que se pasa, establece que hay un precedente, claro, pero es que dice la abogada Alexandra Villasís, que a mí me corresponde ahora suceder al doctor Mario Godoy. Es que no es mi precedente, Edgar. No es mi precedente. Lo que aquí hay que traer a colación es que hay dos normas muy claras. La 179 de la Constitución, que dice cómo está conformado y quién presidirá. ¿No? Presidirá el de la terna de la Corte Nacional. Eso es claro. Y el 262, igualmente, la integración del Pleno estará integrado por los vocales y presidirá el Consejo, el Pleno, el presidente que nace de la terna de la Nacional. Y ahí dice, en caso de ausencia o impedimento del presidente en forma definitiva, le sucederá su alterno. ¿Quién es el alterno? Del doctor Godoy. ¿Quién es la alterna? Del doctor Mario Godoy, que fue destituido y censurado en la Asamblea por juicio político. La abogada Villasís. Pero resulta que ella tuvo su problema de impedimento. Entonces, claro, por el Ministerio del Trabajo. Eso, estamos hablando de hace ya 2 meses. Claro. Entonces, claro, por eso son dos casos que parecen a medio parecido, pero no son parecidos. Porque yo tengo la aclaración que hace la Corte Constitucional. Me dice, vea, usted es suplente, sí, usted es suplente. A usted tenían que reconocerle, usted tenía que sucederle. Pero justamente la Corte en el mismo párrafo, a continuación, aclara y dice, y lo que no pudimos conversar, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dice, el espíritu del artículo 179 es que preside el Consejo de la Judicatura sea el representante del órgano de administración justicia ordinaria. Entonces, el accionante le correspondía reemplazar a la presidenta únicamente hasta que se lleve a cabo el proceso de designación del vocal titular. Yo, Álvaro Román, no me puedo titularizar. ¿Por qué? Porque yo no soy de la terna de la nación. Así fue. Pero ahí viene el punto. Por eso es la interpretación que se hace de este artículo. Y ya deja claro. La suplente, si viene de la terna de la nacional, sí tiene esa potestad y esa facultad, lo otorga la ley. Y lo aclara este párrafo de sucederle a quién, en ausencia o impedimento. Por eso es que a la doctora, como tienen este párrafo que les aclara muy bien, ¿no es cierto? Claro, tienen que buscar otros mecanismos y ahí viene el impedimento que usted habla. Claro. Son las 18:51. Dialogamos en Impacto Informativo con el expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román. Vamos entonces al caso de la abogada Alexandra Villasís. Ella gana, pues, digámoslo así, este habeas data ante una jueza,
la jueza le ordena al ministro de Trabajo que retire ese impedimento. Esta resolución de la jueza aparentemente se ha comunicado al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional. Por eso dice la abogada Villasís, todos están notificados. Pero resulta que ayer el Consejo de Participación Ciudadana ignora el habeas data y le pide al presidente de la Corte Nacional que complete la terna, además una terna de donde supuestamente van a salir nuevo presidente titular y nuevo suplente en el Consejo de la Judicatura. Y el Ministerio del Trabajo hasta ahora no modifica la situación de la abogada Villasís. O sea, nadie le hace caso. Es que es una ciudadana que está frente al poder. Lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo enfrentaba, primero no tenía oídos en los radios, por lo menos la doctora Villasís tiene oído, le entrevista. No es cierto, doctor Román, usted sí tuvo, pero tuvo eco. No, pues, en algunos al comienzo no tenía, ¿verdad?, eco. Mi lucha fue poco a poco, se fue ampliando, y logré un poco de notoriedad, y ahí fue donde poco a poco fui tomando. Es diferente a la doctora Villasís, porque la doctora Villasís sí tiene esta cobertura, porque yo noto, pienso yo que ¿por qué la situación es diferente? Porque se indignan ante esas interpretaciones, ante actos que rayan en el absurdo jurídico. Lo del Consejo de Participación Ciudadana quizás no es lo más sorpresivo que yo creo que el propio Fantoni, el presidente del Consejo de Participación, haya dicho que no ha sido notificado. Sí, el problema del señor Fantoni, ¿no? Yo creo que lo que ayer le sacaban en las redes es que ya fue notificado porque él señaló casillero, y el señor doctor Peña-Herrera, o abogado Peña-Herrera, Santiago Peña-Herrera, que fue director general cuando se hizo toda la trama que me costó a mí, conoció de la resolución y ahora dice que no ejerció la defensa primero. Ya. Bajo ese aspecto, usted ve ahí mala fe, y ahí viene el punto. Yo creo que hay una actitud del Consejo de Participación Ciudadana de hacerse de la vista, que no quieren ver los hechos, ¿no? Yo decía en una entrevista a la mañana, hay una institución que se llama la ignorancia deliberada en el campo penal, ¿no? Y hay una paradoja, el avestruz o el zorro. El avestruz es el animal que no quiere ver y esconde su cabeza. Y el zorro es el que hace todo, ¿para qué? Para quedar impune. Entonces, la actitud del señor Fantoni es esa, la del avestruz. Es decir, veo, pero no me quiero hacer cargo del problema. Y de acuerdo a la información que tenemos, la abogada Villasís le notifica como ciudadana que no tiene impedimento primero. Pero eso no es notificación, pues. Es una carta. A ver. Otra cosa es que la jueza diga, Consejo de Participación Ciudadana atender. Verás, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana es un consejo de participación ciudadana. Nunca lo he ejercido desde que... A ver, por eso, pero yo lo que me sorprendo es que, a ver, si es un Consejo de Participación Ciudadana, el ciudadano es importante para ese consejo. Debería ser importante para ese consejo. Pero claro, está tan distorsionado, está tan decaído en su credibilidad, que puede hacer cualquier cosa. Entonces, claro, ahora, ¿cuál es el problema? Yo soy de la idea, ¿no? Tengo mi propia posición, ¿no? Que hicieron ya una maniobra anterior diciendo que van a unificar, porque claro, primero pidieron al doctor Rodríguez, al doctor Marcos Rodríguez, como presidente de la Nacional encargado, le pidieron la terna para completar el suplente, porque todavía estaba el doctor Mario Godoy, y se entendía que la abogada Villasís no estaba impedida, y por lo tanto había que excluir. Entonces, esa terna era para suplente. La abogada Villasís. No, para reemplazar a la abogada Villasís. Cuando ya lo censuran a Mario Godoy, se quedan sin piso. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Hacen una maniobra y dicen, hay que unificar la elección. Yo creo que
tenían que haberle devuelto al presidente la terna, porque oportuno, ya no había la oportunidad, para que el presidente nuevamente envíe la terna para que sea titular. Y si es que el abogado Villasís no tenía el impedimento, o él tenía el impedimento para mandarle eso. Entonces, a mí sí me sorprende cómo Consejo de Participación Ciudadana le cambia de cancha y le manda a la Corte Nacional. ¿Pero qué tiene que hacer ahora el presidente de la Corte Nacional? Él tiene 5 días, pues, para no tiene, arreglar la terna. A ver, no tiene tiempo. Eso le dijeron en el Consejo de Participación. A ver, ya dijo Fantoni que él no tenía. A ver, él cuando el presidente de la República, el presidente de la República no envió durante más de 9 meses, él dijo: no tengo una norma para coaccionarlos. Es decir, el tiempo de 5 días. Puede demorarse el doctor Marco Rodríguez el tiempo que él quiera. ¿Pero él qué debe hacer? Entonces, él tiene que estar reflexionando, porque si yo me comunico a una ciudadana, y acuérdate, si no tiene el impedimento, ya la jueza resolvió, y la jueza ya resolvió y es de ejecución inmediata, entonces, ¿qué sucede? Yo creo que por prudencia, el señor presidente de la Corte Nacional, el doctor Marco Rodríguez, tiene que esperar hasta que se resuelva la situación de la que es presidenta legítima del Consejo de la Judicatura. Porque ella ya está posesionada por la Asamblea. Ella no necesita posesionarse ante nadie. Ni al director general, nadie. Nadie la tiene que legalizar. Por eso yo decía en redes que ella fue posesionada como vocal del Consejo de la Judicatura. Claro, un acto de gobierno. Ya. Es un acto de gobierno. Pero en este momento en el Ministerio de Trabajo no se altera el impedimento. Ella sigue con el impedimento. ¿Qué tiene que suceder con el ministro? A ver, el problema es que el ministro está jugando en el filo de la ilegalidad, ¿no? Pero considero que el ministro, ¿no? Me parece que no me parece que con un hombre de que es abogado y ha sido defensor de derechos humanos de toda la vida, porque a eso lo he conocido como abogado de la CONAIE, abogado de la Defensoría del Pueblo. Es decir, un hombre que ha escrito hasta de la ejecución extrajudicial, verás. Es decir, tiene un antecedente de defensor de derechos humanos y que ahora esté tratando a un ciudadano que lo único que hace es pedirle hacerle un derecho de petición y que no le haga caso. Entiendo. Me parece que no está actuando correctamente. Entiendo que el Ministerio del Trabajo está pidiendo una aclaración a la jueza porque dice que es inejecutable el mandato de la jueza. Lo que pasa es que él cree que yo debo levantar, pero lo que él tiene que actuar, ¿no? Él tiene que, la orden de la jueza dice: vea, ministerio, levante usted la prohibición. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, él muy hábilmente está diciendo: yo no soy el que tiene el de la prohibición. Es el Servicio de Rentas Internas. Entonces, al Servicio de Rentas Internas tenía que haberle ordenado a usted, y como diciéndole: de gana me hizo a mí la acción la abogada Villasís. Eso está Pero es que no hay deudas ante el SRI. Por y eso hay mismo, una certificación del SRI. Por eso mismo, ¿qué le toca a él? Levantar. Bueno, ya, suponiendo que lo levanta. Pero el mandato del habeas data hasta ahí llega. Claro. No le está diciendo al Consejo de la Judicatura: a ver, vocales, nombren a la abogada Villasís como presidenta de la Judicatura. O sea, señor Damián Glarco, usted va ahí, siéntese en la mesa. Usted ya no es el presidente. Eso no está diciendo el mandato. El mandato no está diciendo Consejo de Participación Ciudadana: pare su proceso de la terna, que la terna solamente es para el doctor Godoy, porque él ya no es el titular de la Judicatura. Y por cierto, tampoco le está diciendo el mandato de la habeas data al presidente de la Corte Nacional: oiga, usted no tiene que mandar ninguna terna ni componer nada. A ver, el mandato es solamente corregir. ¿No? Claro, el objeto del habeas data es corregir los registros y nada más. Si yo ya no tengo inhabilidad, ¿quién tiene que hacer los actos administrativos para que
se comience a ejecutar la presencia de la doctora Villasís. Es como, por ejemplo, te cuento yo un precedente. Cuando el señor doctor Wilman Terán fue detenido y estábamos sin presidente, ¿no?, de la judicatura, yo era el suplente, yo envié una carta al director general, en ese tiempo, un señor Guzmán, y le dije que haga todos los trámites para que yo pueda ingresar a ser presidente, porque si no, el consejo queda en cefalía, acéfalo. ¿Sí? Entonces, el director general en ese momento me llamó y agilitó todos los trámites para que yo entre ya al edificio y tome el despacho y las actuaciones administrativas. Con ese precedente lo que hay que dejar es que la doctora Villasís, que supuestamente ya no tiene impedimento por el habeas data, vaya y se siente en la mesa de la judicatura y haga lo mismo que usted hizo, pues, doctor. Claro, entonces ahí viene el punto. Titularícenme. Claro. Si ella no dice nada, nadie va a hacer nada. Así es. Entonces, el asunto es que ella tiene que agilitar esta petición. ¿Para qué? Para establecer un incumplimiento por parte del director general del Consejo de la Judicatura y mandarle al pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para dar a conocer que no existe absolutamente ningún impedimento. Tiene que darse los trámites administrativos internos. Simbólicamente tiene que dejar, ¿no?, el economista Larco la presidencia, ¿no? Porque yo estimo que si es que ya se da la resolución del habeas data y todo, ya también el economista Larco estaría en una situación que puede llamarse usurpación de funciones. Doctor Román, insisto, la jueza llega hasta determinado momento. Por eso mismo. Y según dice la abogada Villasís, todos han sido notificados. Pero aquí las cosas no se dan por como debe ser. Por sución, sino porque tienen que ser órdenes expresas. El derecho es de eso. Sí, por eso le estoy diciendo. Manda, prohíbe, permite. Por eso le estoy diciendo. No es que el Consejo de la Judicatura va a decirme en televisión. No. Por eso mismo tiene que activarse y presentar esta solicitud. Y como yo le decía el día de ayer, ella tiene que actuar como presidenta ya. Ella ya es presidenta. Ella ya es presidenta desde el febrero. Y ella tiene que activarse para que tanto el director general como el secretario general y el economista Larco comiencen a establecer la cuestión administrativa para ella poder ejercer el cargo. Ella ya está posesionada. Lo que tiene que hacer como ejercer. vocal, pero no presidenta de la Judicatura. No, ya es presidenta. Ya es presidenta, porque no hay un titular. El Consejo de la Judicatura nombró al Larco cuando... No, él es encargado. Él es encargado. Por eso. No, titular. El otro es encargado. Es diferente categoría. Bueno. Entonces, la abogada Villasís es titular. Ella pasa a ser presidenta titular. Yo era presidente temporal. Pero tiene todavía un impedimento. No. Que el ministerio se rehúsa a revisar. Claro, el problema es, claro, lo simbólico. Lo simbólico. Eso de titular es simbólico. No, lo simbólico para ejercer el poder, ¿no?, es que exista este reconocimiento por las demás, digamos, como se dice, funciones del Estado, y fundamentalmente que el Ministerio del Interior le dé la cápsula de seguridad a la presidenta titular, que es la abogada Villasís. Pero por cómo se van dando las cosas, eso no sucede y creo que no va a suceder. ¿O qué piensa usted? Digamos, una cosa son los anhelos, las aspiraciones e incluso ciertos hechos aparentemente respaldados por la ley. Otra cosa son ya lo que sucede en la realidad. A ver, yo creo que ella tiene que activarse. Yo no la conozco a la abogada Villasís, no he tenido ni contacto, ni sé quién, solo le conozco ahora por redes y por la televisión. La conozco, no la conozco físicamente, sino solo por televisión. Ya es decisión de ella lo que tiene que hacer. Y hay que ver qué más hace, ¿no? Yo no puedo meterme en la cabeza de la abogada Villasís
Yo solamente veo y transmito mis experiencias como por haberme pasado justamente eso. Yo, por ejemplo, el día 3 de febrero, cuando al día siguiente que dejé de ser presidente, que hubo esa sesión malhadada, claro, lo primero que te hacen es quitarte la seguridad. Entonces, claro, eso simbólicamente es como cuando el presidente de la República, el ejército le dice, hasta aquí nomás. Claro. Y haya habido las caídas y ahí nosotros sabemos que se ha caído los presidentes, Maguad, Abdalá, todos esos presidentes. Cuando ya el ejército le quita la seguridad, es simbólicamente, en ese momento, el presidente está caído. Entonces, por eso te hablaba del simbolismo, es el simbolismo del poder. Estas son cosas simbólicas. No son cosas de que ejerces porque ejerces. Y es cosas simbólicas que después, por el cargo, tienes que tener esa seguridad, ¿no? Claro. Es así. Entonces ahí tienes las caravanas, tienes todas las cuestiones que genera el cargo simbólicamente. Como a mí no me... Yo, por ejemplo, llegué a un rato que yo casi no... yo, por ejemplo, no quería los carros de la noche, por ejemplo. Pero mi hija me decía, papi, por tu seguridad. Porque yo considero que esas son cosas del poder, ¿no? Por supuesto. Y yo iba a actividad privada, que era la Universidad Central, y son cosas que uno no tiene que mezclar, ¿no? Claro. Pero hay gente que por ejemplo, hay gente que añora, ¿no? Y vemos que hay mucha gente que ahora veo un señor que me ataca por redes. Claro, añora la presidencia. Así, ¿no? Le vemos activo, pues, en las redes sociales, doctor Román. Así es. Veamos qué sucede. Más bien, qué lindo que ha sido conversar, porque hemos aclarado, hemos dado información a la gente, y creo que es importante que la gente reciba esta información. Sin duda, es para importante. Para que abone yo no creo que debería haber debate, ¿verdad? Pero se ha dado el debate. Verás, yo creo, puse al inicio, antes pre-entrevista, decías, ¿por qué sales de otra vez? Yo no he querido inmiscuirme ya en los asuntos del Consejo de la Judicatura, porque yo soy un abogado en libre ejercicio y tengo que trabajar. Pero viendo a la situación jurídica y a la situación personal de la abogada, sí me me he identificado por ese motivo, por solidaridad. No tengo ningún interés de ninguna, porque no quiero ocupar otra vez un cargo público, ¿no? Quiero ser docente, abogado y dedicarme a mi familia. Nos queda muy claro. Veamos qué sucede. Estuvo con nosotros el doctor Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, a quien le agradecemos por su visita. Gracias, Edgar. Yo te agradezco a ti también. Son las